Directo de las Matas de Farfán, provincia San Juan, llega Roberto Rosario Márquez, finalmente en este espacio. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante, pasa para este estudio que hemos preparado para ti y para otros invitados que se sientan en estas sillas. ¿Cómo estás tú? Bueno. Todavía en esta pandemia. Vamos, ¿verdad?, a guardar esto. Sí, vamos a lo propio. Sí. ¿Qué tema? Tú sabes que antes yo llegaba a la gente, yo abrazaba normalmente. Yo soy abrazona, cariñosa. Sí. Bueno, gracias, ¿verdad, Catherine, por recibirme junto al equipo de producción tuyo. Qué bueno. En este espacio. Vamos a ser honestos, hablemos de política y de todo lo demás que te inquiete. Eso suena tan fácil, vamos a ser honestos. Ojalá todo el mundo fuera tan honesto. Ojalá todo el mundo fuera tan honesto como para soltar todo, para que tú me cuentes todo lo que no puedo saber. Hay cosas que tú ocultas. No pocas, yo no soy muy dado a ocultar, generalmente yo soy expresivo. Ok. Y digo las cosas que creo, no siempre es simpática. No soy de la gente que se monta en olas. Yo defiendo posiciones y principios en un país como el nuestro, tan cambiante, de una pequeño en el espacio, ¿verdad? Somos una isla partida en dos y reducido en términos de tamaño, digamos que total son 10 millones de habitantes, 10 y algo millones de habitantes, y de los cuales adultos tenemos unos 7 y pico. Es decir, que nos conocemos todos, nos encontramos todos y por eso es lo que es noticia hoy, mañana pasa a ser pasado. Yo te digo que si tú ocultas cosas porque, bueno, al haber sido un funcionario con tanto tiempo de carrera, has trabajado en el sector privado, has trabajado en el sector público, hay cosas que yo digo que no se dicen, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el expresidente de la Junta Central Electoral, señor Castaño, dijo, yo recibí una llamada, me llamaron a esa hora y bueno, una llamada que le hizo el actual presidente Luis Abinader. Y esas son las pequeñas cosas que se quedan como en el imaginario colectivo. ¿Hay cosas de tu ejercicio que tú prefieres no compartir? Mira, la función de presidente de la Junta en la República Dominicana es delicada. No es igual que otros países porque de alguna manera tenemos un ejercicio accidentado de la función de administrador electoral. Tenemos un antecedente que de alguna manera marcó al pueblo dominicano de inconductas en la dirección desde la Junta Central Electoral que genera desconfianza. Yes. Y hemos venido construyendo una institucionalidad electoral muy de a poco. Yo diría que avanzamos mucho los últimos 20 años, pero este avance de alguna manera en mi humilde opinión, puede ser diferente a la de otros, de alguna manera volvió a retroceder en la gestión pasada. Si tú investigas, te darás cuenta que hasta hace unos 4 años la República Dominicana se tenía como un modelo electoral. De todos los países del mundo, nosotros recibíamos invitación para asesoría. Bueno, logramos la presidencia mundial por elección de la Asociación Mundial de Órganos Electorales, y estábamos presentes en todos los países, África, Asia, Europa, América, en muchos países incluso, con el caso de América, facilitábamos equipos, tecnología, facilitábamos técnicos, ayudábamos. No sé si recuerda que incluso aquí vino el expresidente Rafael Correa y públicamente le hizo un reconocimiento a la Junta Central Electoral en el Palacio Presidencial, diciendo que gracias a la colaboración nuestra habían tenido un proceso limpio. Entonces, de un órgano que estaba acostumbrado a ser motivo de preocupación internacional, pasamos a ser un órgano asesor, colaborador, un órgano que se convirtió en ejemplo de buenas prácticas administrativas en materia electoral. De repente, resumiéndolo, ¿verdad?, en un día, que no fue un solo día. Que no fue un solo día, pero resumiéndolo en un día de febrero, todo eso se fue al suelo. Y tuvimos la ingrata, digamos, experiencia de que lo nunca visto en América, suspendimos unas elecciones después de iniciadas. Y no pudimos presentar autoridades electas y ya lo demás, pues tú lo sabes porque es muy reciente.
Sí, no, y además me tocó estar allí en primera fila, narrando lo que iba a ocurrir ese día. Yo no sé si tú tuviste la misma percepción, pero yo desde que desperté en la mañana y empecé a ver lo que estaba ocurriendo en los centros electorales, yo dije, van a suspender la elección. Yo lo sabía y lo conversé con la delegación de la OEA, porque desde el sábado... ¿Cuándo lo conversaste? El sábado. El sábado. El sábado. La noche antes. La noche antes, porque una comisión nuestra, encabezada por Rafael Albuquerque, se reunió con el presidente Frei, Eduardo Frei, y la comisión de la OEA, y lo puso en auto de lo que estaba ocurriendo. Le informó que hasta nosotros había llegado la noticia de que en la mañana ya en varios pueblos los equipos que se habían instalado el viernes y el jueves presentaban dificultad y que personas que se identificaban como de la Junta pero sin uniforme estaban visitando los centros de votación y estaban introduciendo cambios en el equipo. Y nosotros decíamos que eso no era normal, que eso reflejaba que había una situación en curso. Por demás, tanto empleados como delegados de los partidos a nivel nacional, sobre todo en la zona de San Francisco, San Pedro de Macorís, Higüey y parte del sur, nos habían llamado ya para decirnos que en algunos lugares la boleta aparecía incompleta en el sistema automatizado. Es decir, que nosotros pusimos un auto de eso, pedimos que fueran a reunirse con el Pleno en ese momento, fueron a la Junta, el presidente de la Junta los recibió, y le advertíamos que después que ellos volvimos a hablar y nos dijeron que ellos le habían dicho que había un problema, pero que se iba a resolver a las 5 de la mañana. Y yo recuerdo que con la experiencia que tengo, le dije a Geraldo Icaza, que era el jefe de la misión, el subjefe de la misión electoral, le dije, habrá un problema mañana y posiblemente mañana, si esto se deja hasta mañana, mañana posiblemente las elecciones se suspendan. Me dijo, tú eres muy categórico. Le dije, bueno, duré 15 años. Se supone que la experiencia debe servir para algo. Claro. Y efectivamente así fue. Quizás la Junta tuvo otras opciones, quizás esa misma noche debió tratar de resolver el problema, o quizás debió plantearle al país claramente lo que estaba ocurriendo y hasta pedir una semana más y hubiese sido distinto. Tuvo muchas opciones y tenía una opción más importante todavía. En la planificación debieron tener siempre una salida de contingencia. En una elección tú no puedes jugártela todo a un solo aspecto. ¿Cómo te pasó a ti? Y tenía una contingencia. ¿Cómo te pasó a ti? Así es. En el 16, cuando en muchos lugares los partidos no quisieron utilizar el sistema de conteo electrónico, yo tenía las actas físicas. Simplemente se usaron la física. Hubo una contingencia. En este caso no hubo contingencia. Si la Junta hubiese impreso... ¿Qué crees tú que fue, Roberto? ¿Inexperiencia? Si pudiésemos yo diría que... decirlo en una palabra. Que ahí hubo un poco de todo. Esa gestión para mí cometió el error de que cambió casi todos los técnicos del sistema de cómputo y muchos técnicos en la dirección de elecciones. ¿Y cómo los iban a dejar? Dirían algunos. Yo lo dejé. Yo llegué ahí y todo el que tenía 15 y 20 años yo no lo toqué, porque se supone que debe haber un principio de continuidad. Hay lugares donde hay técnicos especializados que tú no puedes llegar y cambiarlo. Okay. Es bueno dejarlo ahí. Tú puedes agregar otros si quieres. Si tienes alguna reserva. Si ¿no? tiene alguna reserva, pero lo correcto es dejarlo. Yo, lo que era el personal especializado en materia electoral y en cómputo, yo no lo toqué. Tú estuviste en la Junta Central Electoral desde el 2006 hasta el 2016. Desde el 2003. Desde el 2003. Yo fui primero juez de la Cámara Contenciosa. Correcto. Del 2003 al 2006. Pero como presidente de la Junta. De la administrativa del 2006 al 10 y como presidente de la Junta del 10 al 16. En esos años. Un poquito de tiempo, ¿verdad? Un poco de tiempo. En esos años pudiste abarcar una experiencia importante. Yo recuerdo las elecciones de 2016. Fue en el Dominican Fiesta, desde donde se transmitieron incluso los resultados. Y recuerdo el primer momento en que empezaban a transmitirse esos resultados preliminares, que tú insistías una y otra vez, son preliminares. Eso generó todo un escándalo y puso en la palestra un tema del que yo creo que hay que hablar,
y es sobre si consideras que el voto debe ser manual o electrónico después de esos años de experiencia. ¿Cuál crees tú que es el modelo que se debe mantener, al menos en República Dominicana? Mira, O para el que estamos preparados. aquí pasó un poco el efecto Trump, ¿verdad? En el 16. Lo que pasa es que lo de Trump se ve ahora. Yo pienso que la oposición política de ese momento no estaba preparada para recibir un resultado que era evidente. El expresidente Danilo Medina gozó de mucha popularidad en su primera gestión y el país entero no se oponía a su reelección. No quiere decir eso que estuviera de acuerdo con él, no se oponía. Y entendía que había que darle una oportunidad. Si tú revisas los periódicos antes de la elección, en todos los periódicos marcaban un 59, un 62, un 64%, en todas las encuestas, desde Gallup hasta todas. Y el resultado electoral fue exactamente el que decían. ¿Qué ocurrió? Que parte de la oposición jugó al quiebre del proceso más que a reconocer un resultado que no se podía variar, porque al final es la voluntad del elector. Y ese día, si tú recuerdas, se dio una hora adicional porque había gente en fila para que votaran. Es correcto. En vez de las 6 se llevó hasta las 7. Y a las 7, cuando cerramos, ya a las 7:10 nosotros teníamos un boletín. Porque era un sistema seguro y rápido. El sistema consistía en que el ciudadano votaba físicamente, manualmente, con su boleta, pero la boleta, en vez de contarla a los miembros del colegio, se introducía en un escáner. Los famosos. El escáner fotografiaba el voto y además de fotografiar el voto, contaba y emitía un acta. Y además esa información la mandaba al centro de cómputo. Todo eso se hacía en segundos. Y eso trajo como consecuencia que nosotros diéramos un primer boletín. En el tercer boletín, ya con una información consolidada, a mí también me llamó el presidente Abinader, que en ese momento era oposición, y nos solicitó que suspendiéramos la continuación de la información porque... La transmisión de esos resultados. La transmisión de ese resultado momento. online, porque él decía que si no se hacía, se iba a generar una situación de crisis. Y lo que se decía en ese momento, Roberto, y es bueno que lo refresquemos, Claro, estamos hablando de manera distendida, y eso es lo bueno de este tipo de espacios, es que esa imagen podía influenciar de alguna manera el voto de la gente que todavía seguía en fila. No podía, porque ya no había gente en fila, porque a las 7 se cerró todo. Había gente contando, pero en fila no. Muy diferente a lo que ocurrió en las primarias del PLD, que se estuvo votando hasta las 3 de la mañana. Aquí lo que se hizo fue que la votación era hasta las 6 y a eso de las 6 se pidió una hora adicional porque había gente, se permitió votar a las 7 y a las 7 se cerró en todas partes. Hasta que hubo una mesa abierta no se dio el resultado. Entonces, a las 7:10 ya no había nadie votando, pero sí había personas que estaban todavía en los colegios introduciendo la boleta, pero ya había expresado su voluntad. Ya no se incidía en nadie. Lo que alegaba la oposición en ese momento era que quería que el boletín que se diera fuera definitivo y que no se siguiera dando información, lo que para mí es un error. Yo siempre he creído que la información debe fluir conforme llegue. Yo tengo la idea de que esos resultados se vieron más temprano, Roberto, pero quizás la memoria me falle. No, 7:30. Yo tengo la idea de que era mucho más temprano, incluso era de día. Recuerdo que yo estaba... No, yo te voy a decir qué pasó de día, ¿con qué tú lo estás confundiendo? Sí. Había, como el sistema era automatizado... En ese gran centro. El sistema de concurrencia y de asistencia, se automatizó. ¿Qué significaba? Que la gente iba a votar y cuando votaba ponía su huella. Y con su huella nosotros teníamos una información nacional de qué cantidad de personas estaban concurriendo, por ejemplo, a las 10 nosotros sabíamos si había votado el 5, el 10 o el 15%. Entonces había un equipo de comunicadores, estaba Jochi Santos, para ponerte un ejemplo, Yanna Tavares, de todo un grupo de comunicadores, que cada una hora informaban al país, en este momento ha votado el 5, el 10, el 15 o el 20, en este momento en Higüey solamente han votado tanto, y eso daba una imagen de modernidad y también daba una información exacta
de la cantidad de personas que estaban votando y eso permitía estimular el voto, de que la gente se sintiera, bueno, el tema de mira, la participación. y aumentar la participación. Quizá lo está confundiendo con eso. Yo recuerdo que yo estaba en esa sala y estaba conversando con Sergia Elena de Serima, quien en ese momento era representante del Partido Reformista ante la Junta Central Electoral. Y muy crítica. Muy crítica, y que terminó siendo fórmula de Leonel Fernández. Las cosas van cambiando. Las cosas van cambiando. Como te dije. La política en República Dominicana a veces no deja de sorprendernos. Vamos a hacer una pausa. ¿A ti te sorprende lo que pasa en política todavía? Claro. ¿O ya nada te sorprende? No, todavía conservo la capacidad de asombrarme. Vamos a pausa. Ya venimos. Regresamos con más de Esto es Siendo Honestos. Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, hoy parte importante, miembro de, no se dice el comité político, de la Fuerza del Pueblo, pero bueno, uno lo asocia con el Partido de la Liberación Dominicana como es la dirección política. Es que los nombres cambian. Decía, yo le preguntaba a Roberto Rosario si algo de la política todavía lo impresionaba. Dice, yo no pierdo mi capacidad de asombro. Sí, hay muchas cosas que asombran, sobre todo el comportamiento del ser humano, o sea, sobre todo el comportamiento de los políticos. En la República Dominicana es muy inestable. Hay poco apego a valores y principios que no es que son inmutables, pero deben tener cierta permanencia en el tiempo. Tú sabes que cuando yo llegué a República Dominicana, yo llegué en el año 2011, y bueno, ya tú estabas allí en la Junta Central Electoral, y un poco revisando las perspectivas, o sea, quién está en un lado o en otro. Ya yo había organizado 4 elecciones. Exactamente. Yo me decía, no, Roberto Rosario es del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo decía, pero ¿cómo un dirigente del partido puede ser también presidente de la Junta Central Electoral? En mí, viéndolo desde afuera, con una perspectiva distinta, encerraba quizás un conflicto. ¿Por qué no es un conflicto que un dirigente político partidario sea el rector de las elecciones en el país? Mira, ¿cómo verlo? El que conoce los sistemas electorales sabe que en todo el mundo es así. El único país donde eso genera asombro es en República Dominicana. En El Salvador, los rectores electorales, la mayoría tienen vínculos partidarios. Yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. La Federal Commission de Estados Unidos tiene 6 miembros, 3 demócratas y 3 republicanos, y lo designan los partidos sin problema. En Brasil, cuando yo estuve, fue uno de los primeros lugares que fui a observar, y la última observación que hice fue cuando ganó Dilma Rousseff. Recuerdo que el presidente del momento, que después nos hicimos amigos y nos visitó, él mismo me dijo, no, yo fui abogado y vengo del partido de Lula. Y me presentó otro, me dice, tú ves, este que está aquí viene del partido de Cardoso. Y te va a toda la geografía nacional, y es así. En Uruguay, que es el órgano electoral más antiguo de América después de República Dominicana, nosotros nos fundamos en el 1923, este 2023 vamos a cumplir 200 años, 100 años. 100 años. 100 años. Entonces, Uruguay se fundó en el 1924. Ahí, para tú ser miembro, tú tienes que firmar un documento y decir a qué partido tú simpatizas, o si simpatizas o no. Porque es normal. En Chile... Pero eso no nubla decisiones, Roberto, porque... Okay, pero te estoy poniendo un ejemplo. En Chile, el miembro del Consejo Electoral de Chile, el presidente, fue diputado de Concertación Democrática. Y es normal. Mira, más bien lo importante es la responsabilidad y el compromiso institucional de la persona. Aquí nadie tiene la independencia que se alega. Esta junta ahora es una junta conformada por personas que tienen mérito, capacidad y que creo que están llamados a hacer una buena gestión. Pero no me digan que no han tenido militancia partidaria, varios de ellos la tienen o la tuvieron. Y eso no les quita mérito para administrar el proceso electoral. Yo diría que de alguna manera están obligados a cumplir con su compromiso. Cuando yo estuve en la Junta Central Electoral, yo rompí todo tipo de vínculo partidario y de militancia. Yo nunca fui a una reunión partidaria,
ni nunca actué. Es más, los críticos por excelencia de mi gestión eran los PLDistas, porque tenían la sensación de que yo estaba obligado a hacer lo que ellos querían, y no era así. Pero esa sensación existe, eso es lo que te digo. Existe, pero si tú como ciudadano O actúas... sea, tú no te doblegaste. Nunca fue así. Yo te pondría un ejemplo a ti. ¿Alguien intentó forzar alguna decisión tuya? Siempre lo intentan. Pero el que me conoce sabe que mi carácter no permite eso. O sea, yo defiendo las cosas en las que creo. Y no soy muy dado a actuar bajo presión. Fácilmente es inverso. Si me presionan, quizás pueda actuar en sentido contrario. Pero no actúo bajo presión. No me gusta. Y además de eso, pienso que en el partido de gobierno llegaron a conocerme y ya no se atrevían a pedirme cosas que no podían pedir. No significa que no se pidieran y que no presionaran quizás más que a otros, pero ahí está la historia y la experiencia. La verdad es que no. Yo recuerdo que para yo tener un presupuesto tenía prácticamente que reclamárselo al gobierno porque no me lo daban. Y esa gestión que yo encabecé... Siempre se decía y se dice que para la Junta Central Electoral el dinero nunca es suficiente, que siempre falta dinero. No, lo que pasa es que siempre se da poco porque no se conoce la magnitud de lo que es la Junta. La Junta Central Electoral es una institución que tiene 7.000 empleados. Es la única institución que tiene una existencia nacional e internacional. Solo a nivel de Estados Unidos debe haber más de 20 lugares donde hay oficinas de la Junta. Igual ocurre en Europa. Incluso en Sudamérica hay varias oficinas de la Junta. Y un ciudadano dominicano, en cualquiera, gracias a esa gestión que yo encabecé, cualquier ciudadano dominicano, no importa dónde esté, puede obtener su documento, puede tener su acta, puede tener su cédula y cambiarlo normalmente. Antes tenía que ¿Crees que venir. ese sistema debe permanecer así? ¿Debe ser la Junta la que mantenga la administración, por ejemplo, de la identidad? ¿No debe crearse otra institución para eso? Lo ha hecho bien, ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos. Yo te diría que hoy en día no se hace nada sin la cédula de identidad. Si tú vas a un comercio, con esa cédula moderna y el QR es que todo funciona. Aquí el sistema financiero, el comercio, la industria, la salud, todo gira alrededor de, hasta las escuelas. Ahora mismo tú con ese QR que habilita, tú te imaginas ahora mismo una cédula como la que teníamos, que no tenía integrado la huella, que no tenía integrado la biometría facial, que no tenía un almacén electrónico como es el QR, que tú almacenas información. Ahora tú vas a cualquier sitio, presenta ese código y sale toda la información rápidamente. Yo diría que en materia de registro civil y de cédula de identidad, sí logramos avanzar. Todavía podemos avanzar mucho más. Debemos llegar al momento incluso en que tú puedas pedir desde tu casa tu cédula y que te la puedan llevar. Eso tiene un costo. Sí. Si tú quieres pagarlo, bueno, pues se te lleva. Hablamos de la independencia, hablamos de tu ejercicio al frente de la Junta. Brincamos una parte que yo creo que es fundamental en una entrevista a tu persona, y es que tú dices en tu contra hubo una bestial campaña de descrédito en el momento en que se habló del tema de los escáneres. Sí. ¿Por qué consideras que fue una bestial campaña de descrédito? A mí todavía no me ha quedado claro el tema del almacenamiento de esos escáneres. ¿Por qué se escogió ese lugar? ¿A quién pertenece ese lugar? ¿Cuánto costaba? ¿Por qué se decidió Están así? ahí 6 años después. Están ahí. Si hay algo malo, tuvieron la oportunidad de corregirlo. Mira, las opciones que tenía eran dos. Yo tenía que almacenar esos equipos en un lugar cercano a la Junta, porque una cantidad de equipos de esa magnitud tú no lo puedes tener en Villamella, ni lo puedes tener en Santo Domingo Este. Tú necesitas tenerlo cerca porque tú tienes técnicos. Esos técnicos tienen que ir a estar manipulando, trabajando con esos equipos, y son los equipos que se iban a utilizar en las elecciones. Además de eso, el lugar que se alquiló tiene adicional un parqueo. En la Junta hay falta de parqueo. Y se necesitaba, entonces se mató 2 pájaros de un tiro. Se alquiló a alguien, no conozco, yo no intervine en el alquiler, eso lo manejó directamente la dirección administrativa y el secretario general. Se hizo un contrato y se pagó. Y ese contrato se ha mantenido. Si hubiese sido tan maleado, pues debieron cambiarlo. Pasó una administración y hay otra y lo siguen manteniendo. ¿Tú sabes por qué? Porque la Junta no tiene espacio y necesita espacio para funcionar. Pero no solo ese alquiler.
La Junta tiene alquilado al lado una nave industrial que se llama Johnson & Johnson, y ahí funciona la unidad operativa. Y nadie dice nada, porque se necesita. La Junta tiene alquilado un almacén para cosas viejas que no sirven en Santo Domingo Norte. ¿Por qué? Bueno, porque según el sistema de bienes nacionales, la Junta no puede vender una silla que se rompió. Si esta silla, por ejemplo, que yo estoy sentado, se rompe en 3 pedazos y yo vendo esos 3 pedazos, yo voy preso, porque eso tiene un código y ese código hay que guardarlo. Para vender eso, yo tengo que descargarlo por ley en bienes nacionales y entonces no lo vendo yo, tiene que venderlo bienes nacionales, pero nadie va a comprar algo que no sirve. Entonces yo tengo que tener eso almacenado hasta que bienes nacionales se le ocurra ir a buscarlo para disponer de ello. Eso es parte de la burocracia del Estado. Entonces hay una serie de disposiciones legales que obligan a que la Junta tenga una serie de lugares alquilados solo para almacenar cosas viejas, lamentablemente. Y ese lugar que todavía está alquilado se alquiló por 6 meses. El plan era que esos equipos se distribuyeran en los locales que tiene la Junta a nivel nacional. Para ponerte un ejemplo, nosotros tenemos un local bastante grande en La Romana, un local grande en San Juan, un local grande en Santiago de los Caballeros, en San Cristóbal, en el mismo distrito. La idea era distribuirlo una vez pasaran las elecciones, pero después que pasaron las elecciones yo duré 2 meses, por tanto no pude distribuirlo. Si se mantuvo el local alquilado, que solo fue planificado por 6 meses, la culpa no es mía. Señor Roberto Rosario, hay un tema, y es que usted ahora está en la Fuerza del Pueblo. Y, por ejemplo, vamos a hablar de ese particular, del tema de la burocracia del Estado. El líder del partido de la Fuerza del Pueblo fue el presidente Fernández, a quien mucha gente recuerda incluso por una visión de país que pocos tenían en el momento en el que incluso él obtiene la primera magistratura del Estado. Pero quizás esa sea una deuda pendiente, la burocracia estatal. Estuvo frente al poder durante 8 años y eso al parecer no terminó de cuajar, no terminó de salir. Más bien se ha enquistado la burocracia estatal. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, elementos como ese? ¿Qué deuda tiene este liderazgo de la Fuerza del Pueblo con el país? Mira, si algo se le reconoce a Leonel Fernández es su visión moderna y a largo plazo de lo que es el desarrollo de un Estado. Es verdad lo que tú dices, que se cierta burocracia estatal, pero se debe a que No lo digo yo, lo ha dicho usted. Sí, yo también, es verdad. Es que se debe a que el Estado ha crecido tanto, pero el crecimiento del Estado no ha ido acompañado de las reformas que deben acompañarlo. Aquí hubo una primera ola de reforma del Estado que se introdujo en el año 1996 con la llegada de Leonel Fernández y se continuó después en el 2004. Yo recuerdo, quizá tú no estabas en esa época, que aquí a Leonel Fernández, en el periodo que fue del 2004 al 2012, se le criticaba mucho la construcción de la avenida 27 de febrero. Sí, ya yo estaba acá y lo recuerdo. Lo último que dijeron en el 2000 era que eso había que echarle tierra de nuevo y sembrar yuca. Que cómo era posible que tuviéramos en la 27, que hiciéramos eso. Hoy la República Dominicana, ustedes se la imaginan sin la 27 de febrero. Cuando Leonel Fernández buscó una solución al transporte masivo de pasajeros con el tren, aquí se acabó con Leonel Fernández. ¿Tú te imaginas lo que es Santo Domingo hoy sin tener la posibilidad de utilizar el transporte masivo de tren? Aquí en la República Dominicana se criticó mucho cuando Leonel llevó la idea de que era necesario masificar el uso de la computadora y que todo estudiante y todo dominicano supiera usar la computadora. Lo que decían era que él vivía jugando Nintendo, que no sabía gobernar y que eso no era necesario. ¿Usted tiene idea de cómo este país pudiera funcionar ahora mismo sin la educación virtual, sin la salud virtual, porque también ahora se hace por Zoom una serie de consultas, sin todo virtual? ¿Qué sería la República Dominicana sin lo que aporta la tecnología? Eso lo introdujo Leonel Fernández. Ahora, esa primera ola de reformas tocó todo el aparato estatal, tocó el sistema, por ejemplo, de justicia, la gran primera ola de reforma de justicia que la encabezó Jorge Subero Isa, pero con apoyo financiero y político de Leonel Fernández, las reformas que se dieron en el sistema
financiero y tributario, sobre todo en la parte que tiene que ver con la DGI. La reforma que se dio en el sistema financiero a través de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones, hubo un crecimiento del Estado, creció el Producto Interno Bruto, creció la economía, hubo estabilidad macroeconómica. Digamos que Leonel Fernández creó las bases, la verdadera base del Estado moderno, que es la República Dominicana. Ahora, de ahí allá ha habido un estancamiento y se necesita una segunda ola de transformación y de reforma que haga menos pesada la burocracia estatal. Tenemos una burocracia que debe disminuir. Yo te diría que todo eso, sin embargo, hoy, viéndolo fríamente, este final de marzo, yo te diría que lo veríamos con preocupación. El país, la última gestión gubernamental, por ejemplo, dejó endeudado a la República Dominicana con el equivalente al 50% del Producto Interno Bruto. En 6 meses ha cogido el equivalente al 22% en préstamo, al 22% del PBI. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo el 72% del Producto Interno Bruto comprometido. Eso significa que el próximo presupuesto que vamos a tener para el año 2022 va a ser un presupuesto con una carga enorme de el pago de la deuda y además de eso, para el pago de la deuda y además de eso, con un déficit de recursos para atender los servicios sociales. Mientras en países como Estados Unidos, en esta pandemia y en otros países se está dedicando dinero para desarrollar planes de asistencia social, aquí en este mes de abril el quédate en casa y todos esos planes van a desaparecer. Las ayudas sociales se van a retirar. Es decir, que nosotros vamos camino a un proceso de desestabilización y a un peligroso camino de fragilidad institucional en la macroeconomía que se va a sentir en la microeconomía. Ustedes han constituido esta nueva organización política con el color verde, un color particular, además en República Dominicana. Inicialmente fue el Partido Verde, uno de los que comenzó con el proceso, uno de los que apoyó al presidente Fernández. Ustedes han decidido quedarse con ese partido, con ese color. Ese color tiene una connotación especial además en los últimos años en la República Dominicana. Aquí hubo Marcha Verde, aquí, pero entiendo yo que no hay asociación entre los intereses o más bien la puja de la Marcha Verde con la Fuerza del Pueblo. Es que la Fuerza del Pueblo es el resultado de la confluencia de un grupo de personas que estuvimos antes en el viejo partido. ¿Ya ustedes no le llaman PLD? Es que es viejo ya por su comportamiento. En el partido que fue el partido de gobierno y que ha salido muy marchito. Y por otro lado, un grupo de personas que estuvo organizado en el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Ese partido tenía el color verde. Sí. Pero ustedes lo que hicimos ustedes pudieron llamarse Partido Naranja, pero decidieron que el verde estaba bien. Lo asumimos, es una herencia de... A ustedes los están asesorando bien comunicacionalmente, Roberto Rosario. Vamos a irnos a una pausa, ya regresamos con él. Muy bien. Roberto Rosario está con nosotros hoy en Siendo Honesto. Roberto, ¿tú eres un hombre honesto? Yo creo que sí. He practicado en mi vida la honestidad y mi familia y los amigos míos así lo consideran. Entonces, no se te puede acusar según tu percepción de deshonesto. ¿De qué se te puede acusar? A mí se me puede acusar de que soy una persona franca, mis críticos, ¿verdad? Y además de eso me acusan de que no soy muy simpático. Ellos podrían tener razón en eso. ¿Tú te consideras poco simpático? No, algunos me consideran ya, así. Pero tú te consideras simpático. Yo creo que soy una persona normal, con un carácter muy propio de las circunstancias que me ha tocado vivir. Abogado de la República, dicen que cualquier abogado quiere ser presidente. Yo diría que cualquier dominicano. ¿Ah, sí? Sí, los dominicanos entienden. Este es un país especial. Mira, hay una ciencia que se llama ciencia política. En República Dominicana estudiar ciencia política, yo tengo una maestría en ciencia política, pero estudiar ciencia política es un hobby, porque todos los dominicanos creen que saben política. Tú te sientas a hablar con la persona que ilustra los zapatos
aquí le dicen limpiabota, ¿verdad? Y te da una cátedra de política. O tú te paras con el que vende frío frío o el que anda vendiendo fruta y si te descuidas te dura 2 o 3 horas diseñándote lo que es el sistema político dominicano y explicándote con detalle cómo se manejan los temas políticos. Igual ocurre con un profesor, un ingeniero. El dominicano vive la política, es muy activo. Te voy a poner un ejemplo. El voto en el exterior. México tiene de 11 a 12 millones de migrantes en Estados Unidos. ¿Sabe cuántos votaron en las elecciones cuando se abrió el voto en el exterior? 50,000. De 12 millones. Y era por correo. La República Dominicana, que tiene voto presencial, tiene registrado para votar allá más de 500,000 personas. Y votan aproximadamente 200 y pico. La mitad. Y no llegamos a 2 millones allá en Estados Unidos, para ponerte un ejemplo. Eso te dice a ti qué tan activo es el dominicano. El dominicano está las 24 horas del día atento a lo que ocurre. Por demás, la República Dominicana es uno de los países más comunicados, con mayor cantidad de emisoras, de radio, de televisión. Mira, aquí tú te levantas y encuentras gente hablando de política a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Tú sabes bien que en otros países eso no es posible. Tú llegas a Estados Unidos y tú no vas a encontrar a una gente hablando de política en la madrugada o a las 12 de la noche, ni en Europa, ni en Sudamérica, ni en Centroamérica. Es una forma de vivir, estoy de acuerdo. Aquí se habla de política. No es una forma de vivir, es la forma de vivir. En pocas palabras, aquí no se duerme y se habla de política constantemente. Y según tu percepción, yo ya te estoy tuteando, porque eso pasa con este programa. Siendo honesta, a mí me gusta además el trato cercano. Gracias, gracias. Esa cercanía con los políticos, tú además tienes una trayectoria política, permite identificar ciertas cosas en los políticos de éxito. Yo creo que... ¿Cuál consideras tú es la clave de un político exitoso en República Dominicana, que no necesariamente es lo mismo que un político exitoso afuera? Mira, la experiencia que nosotros hemos tenido de los políticos más exitosos en República Dominicana ha sido el de una relación directa con el ciudadano. Si tú te ves, por ejemplo, don Juan básicamente tenía una relación de comunicación y un lenguaje muy coloquial que le hacía que los dominicanos lo entendieran con mucha frecuencia. Después vino el doctor José Francisco Peña Gómez, que fue un líder natural para mí, uno de los más grandes líderes populares que ha tenido la República Dominicana, y tenía un trato muy directo y muy llano con la gente. El presidente Balaguer era más clásico, era este tipo de liderazgo mesiánico que se fundaba sobre todo en el uso de un discurso de figuras y de metáforas, pero aún así también era cercano y esos liderazgos impactaron la nación dominicana. Y si tú te pones a ver, la política dominicana descansa mucho en el músculo. Por ejemplo, yo que visité varios países en procesos electorales, este es el único país donde los partidos cubren casi el 100% o el 100% de testigos o de delegados en las mesas electorales. En los demás países, te puedo poner Venezuela, México. Es muy difícil, sí. No lo hacen. Lo que hacen es que ponen generalmente un supervisor por centro y en un centro hay hasta 20 mesas, para ponerte un ejemplo. Aquí, aparte de los miembros de las mesas, también cada partido tiene sus representantes y sus delegados, lo que te indica que el nivel de activismo político es fuerte. La política, además de eso, como este es un país que ha heredado, las actuales administraciones han heredado tanto déficit en materia de derecho a la ciudadanía y no hay posibilidad desde el Estado de satisfacerlo en 4 años. La política requiere de mucho roce social entre el político y el ciudadano para que haya gobernabilidad. Si aquí los políticos no tuvieran esa relación directa con los ciudadanos, tuviéramos mucha inestabilidad porque con los déficits que hay en materia de las cosas que el Estado está obligado a dar y no le suple al ciudadano, tendríamos constantemente protestas y tendríamos acciones desestabilizadoras y de una manera u otra
eso se aminora con ese contacto directo y con ese desahogo que tiene la gente frente al político. ¿Hace cuánto tú no te montas en metro? Bastante, mucho tiempo. ¿Y tú crees que eso es positivo? El metro, claro que sí. No, que tú no te hayas montado. Bueno, es que yo... Para tu ejercicio como político. Estamos hablando de esa cercanía, de ese día a día. Sí. Quizás, Roberto, quizás es que haga falta esa conexión, ¿no? Bueno, no es que no digo del metro, es un ejercicio figurativo, Bueno, obviamente. no, pero te pongo un ejemplo. Sí. Si tú preguntas en mi casa yo soy que salgo y compro. Yo si tengo que ir al colmado voy, si tengo que ir a los supermercados voy siempre. Y hay otros temas con los que me relaciono con la gente. En el metro no, tengo muchos años. ¿Qué sientes? Digamos que Roberto? desde el 89 tengo vehículo propio y me es difícil cambiar esa cultura. ¿Qué sientes en este momento? Cuando vas al colmado, ¿cuál crees que es la preocupación del dominicano en este momento? Los altos precios. Los dominicanos están muy preocupados por lo alto que está el costo de la vida. Exageradamente preocupados con la carestía y a veces el desabastecimiento de algunos productos. Yo diría que los políticos y los gobernantes sobre todo debieran prestar más atención a una política de eficiencia en la producción de alimentos y además de eso, aunque vivimos tenemos un estado donde el libre mercado es el que impera, debe haber una cierta regulación en estos tiempos de pandemia para los precios. No es posible que aquí tú un día te vendan un plátano a 8 pesos, a 15 pesos y al otro día te lo estén vendiendo a 27 y hasta 30 pesos, con una inestabilidad que al final de cuentas afecta el bolsillo de los ciudadanos. Y no es posible que en un sitio a ti te vendan el pote de agua, para ponerte un ejemplo, que lo digo porque me toca comprarlo, que yo tenga que ir a un sitio a comprar un pote de agua y me lo vendan a 65 y en otro me lo estén vendiendo a 90, lo cual ocurre. No es posible que tú, por ejemplo, vayas a un lugar y estés comprando huevo y sencillamente no aparezca el cartón de huevo o que te lo racionen, que tú no puedas comprar más de un cartón de huevo. Aquí, por ejemplo, yo fui los otros días a un supermercado, puedo mencionarlo, fue el supermercado Bravo de la Churchill, que es al que siempre yo iba porque mi oficina estaba cerca. Y cuando fui a la Churchill, que yo fui a comprar, creo que precisamente fue huevo, me dijeron que no podía comprar 3 cartones. O pollo, creo que era, tampoco podía comprar más de 3 unidades. Eso te dice a ti que ya estamos caminando a un proceso de racionamiento. Y el razonamiento en la comida, tú sabes bien. Pero quizás, Roberto, y hay que decirlo, hay que chancear, por decir de alguna manera, el escenario. No estoy hablando del gobierno. El escenario es que estamos en una situación de pandemia abrupta que ha obligado a que los precios tengan que ser alterados, o son alterados por el tema hasta internacional. ¿Cómo ves la posibilidad del gobierno de salir de esta situación? Yo creo que no. Yo creo que ha habido mucho de imprevisión. Okay. Desde el gobierno y esa imprevisión. ¿Tú crees que la crisis no es importada? No, yo creo que la crisis es mundial. Sí. Y que como parte de la crisis mundial hay que diferenciar los gobiernos que han sido exitosos enfrentándola y los que no han sido tan exitosos. Yo creo que en el caso nuestro, desde el punto de vista sanitario, es evidente que tuvimos mucha improvisación en el cambio de gobierno. Quizás por eso mismo, quizás porque en medio de la pandemia hubo un cambio de gestión gubernamental y se requería de un personal más experimentado, pero es evidente que hubo fallas, y el mejor ejemplo de que hubo fallas es que el ministro de Salud tuvo que renunciar. El mejor ejemplo de que no se fue lo suficientemente eficiente en la administración de la crisis sanitaria es que el ministro de Salud tuvo que renunciar. Qué bueno escucharte de esta forma. Y además, sí. Perdón, y además también, por ejemplo, el hecho de que no hubo la previsión de tener la cantidad de vacunas suficiente para que tú me dirás, bueno, pero que todos los grandes países han acumulado el 85% de las vacunas. Ese no es el tema. El tema es que nosotros sesgamos el uso de las vacunas de los chinos y de los rusos, porque ideologizamos el tema de la salud, nos casamos con AstraZeneca y con Pfizer, y ocurre que AstraZeneca y Pfizer no pueden salir de Estados Unidos ni de Europa hasta que no cubran toda su población,
y tuvimos que ir a rogarle a los chinos para que nos traigan las vacunas, por imprevisión. Este discurso de ahora de Roberto Rosario no es el mismo discurso que nosotros escuchábamos hace unos meses. Al parecer la Fuerza del Pueblo ha decidido cambiar la fórmula discursiva frente a la realidad gubernamental. ¿Eso tiene una vinculación con que se acabó la luna de miel, se acabaron los pactos? ¿Qué ocurrió? No, yo creo que tiene que ver con el tipo de oposición que debe llevar a cabo la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es un partido opositor. Si la Fuerza del Pueblo no logra que la población lo perciba como el líder de la oposición, no tendrá oportunidad de ser gobierno. Para ser gobierno necesita llevar no solo un buen candidato, sino hacer una oposición propositiva. ¿Qué significa eso? Tiene que ser una oposición que permita que los ciudadanos lo vean, que busca siempre fórmula de que las cosas se hagan bien, no importa quién esté gobernando, sino que se hagan bien para que beneficie a toda la población. Si la Fuerza del Pueblo no gana en el 24. Es que creo que están dadas las condiciones para que Están ganen. dadas las condiciones. Claro. Si no ganan en el 24, Roberto, Pero te voy a decir por qué. ¿tendría razón de ser el partido? Bueno, que estamos Porque es una respuesta. Pero estamos construyendo un partido no para el 24, Okay. sino un partido para que las futuras generaciones se expresen en él en el tiempo. Lo digo porque todos sabían que en el 20 iba a ser bastante improbable. Sí, pero vamos al 24. Sí. ¿Cuál es el escenario que nosotros vamos a tener en el 24? Ya lo estamos viendo un escenario con mucha dificultad económica. El PRM tiene el gran problema de administrar una crisis sanitaria mundial que se ha extendido a una crisis económica y una crisis social. El éxito o el fracaso en la gestión de estas crisis, de alguna manera será el éxito del fracaso de ellos en el gobierno. Hasta ahora, yo creo que a partir del próximo mes, este gobierno va a empezar a tener dificultades con movimientos sociales generados por la crisis económica. El nivel de desempleo parece que no va a ceder y eso también tiene su consecuencia y los salarios hasta ahora siguen estancados. ¿Qué puede ofrecer el gobierno de turno que no sea el endeudamiento? No veo muchas cosas. Pero además de eso, si tú te vienes a ver entonces el otro partido que pudiera sucederle, es un partido que está conmocionado como consecuencia de que su dirigente en la administración pública cometieron acciones que la población entiende fueron irregulares o de corrupción en la administración de los recursos públicos y están siendo asediados por la persecución gubernamental, por la persecución de la justicia. Por tanto, tendrán que dedicar demasiado tiempo a defenderse de esas acusaciones, mientras que la Fuerza del Pueblo tiene la posibilidad de avanzar y crecer como lo ha venido haciendo, con la crítica a las cosas que estén negativas y los aportes, el apoyo a las que están positivas y la sugerencia permanente de soluciones y propuestas para que la población nos vea como la verdadera alternativa para el 24, que por demás tiene la ventaja de que tiene como líder al presidente Leonel Fernández, que viene de 3 administraciones que fueron las que trajeron modernidad y progreso a la República Dominicana. ¿Te sientes más cómodo ahora en la Fuerza del Pueblo que antes en el PLD? Claro, tienes que tomar en cuenta que yo, mientras estuve en la Junta, duré 15 años fuera del PLD. Lo sé, pero imagina que no hubieses estado en la Junta, hagamos ese ejercicio. ¿Roberto Rosario se siente más cómodo hoy en la Fuerza del Pueblo de lo que se hubiese podido sentir en el Partido de la Liberación Dominicana en esos años? Sí, es casi seguro que me hubiese ido antes. ¿Por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana empezó a degenerar desde hace mucho tiempo. El cambio se sintió mucho. Con el cambio de gobierno que hubo en el 12, empezó a cambiar el PLD. Ya venía, ya en los gobiernos incluso del propio Leonel Fernández, se necesitaba un cambio en el partido. Pero del 12 en adelante ya para mí hizo metástasis. Y ese cáncer terminó acabando con la vida de ese partido. Roberto Rosario, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Yo creo que podría invitarte a un próximo programa, son muchos los temas. Me dijiste, no me quedó claro el tema del voto manual y electrónico, ¿con qué te quedas rápidamente? Con un híbrido. A mí me gusta el sistema de conservar la cultura del lápiz y el papel, es decir,
que no sea una máquina la que exprese tu voluntad, sino que él sea el elector mismo el que marque por su elección y que el conteo sea automatizado. Garantiza seguridad y rapidez. ¿Te han llamado de la Junta Central Electoral actual para alguna sugerencia? ¿Hay buenas relaciones? Tengo buenas relaciones y he hablado con algunos de los magistrados. Creo que han tomado buenas medidas en algunos aspectos, he diferido de algunas, como es el caso, por ejemplo, de los fondos. De los fondos. Del aporte de los recursos a los partidos, pero creo que ellos tienen una gran oportunidad de organizar, de recobrar el espacio perdido para las políticas de identidad, me refiero al registro civil y cédula, y de organizar un buen proceso electoral para el 24. Roberto Rosario dice que sus detractores dicen que él no es muy simpático. A mí lo único, ha sido una charla muy edificante, lo único con lo que yo no coincido con Roberto Rosario, lo anoté acá, porque yo dije, oye, tengo que decirle esto. A veces él usa algunas referencias que a mí me resultan odiosas, a mí. Mira, Roberto Rosario dice, el PRM cree que llegó como Fidel a La Habana en un jeep, triunfante, o como lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua. Roberto, vamos, hay otras referencias. No, tengo que hacer, no, oye, ¿por qué? Cuando tú llegas al poder fruto de una revolución, se supone que hay un cambio total. Cuando tú llegas fruto de una elección, hay un sistema. Tú te debes ese sistema. Tú hablabas del tema revolucionario. Y los cambios que tú vayas a hacer tienen que ser dentro del marco de esa legalidad. La revolución violenta es una ruptura del sistema. Aquí en el 2020 no se produjo una ruptura. Se produjo, la ciudadanía votó por un cambio dentro de la legalidad institucional. Entiendo esa óptica. ¿Cuáles son tus referentes en política? ¿Daniel Ortega, Fidel Castro? No, mi referente, yo soy del ala progresista. O sea, yo decía... Progresista quiere decir liberal, no soy de derecha, me considero más hacia la izquierda que hacia la derecha. Tal vez un Mujica. Es un extraordinario personaje, es un extraordinario personaje. En Uruguay yo tuve buenos amigos, Tabaré Vázquez, por ejemplo, con quien tuve amistad, que es presidente, que murió, una persona extraordinaria. Mujica es un referente extraordinario, muy sencillo, además de eso con un apego hacia las ideas originales de la izquierda. No es parte de esta izquierda que se desvió. ¿Tú crees que tu madre está orgullosa de tu ejecución, de tu tiempo en la vida política? Y me luce que demasiado, debiera ser más. Mi madre es muy orgullosa de mí y mi familia en sentido general. Te lo digo porque sé que tienes una predilección particular por tu madre y no es para menos. No es para menos. Los personajes familiares predilectos míos fue mi abuelo materno y mi madre. No significa que no quiera a los demás, pero tengo una especial debilidad por mi madre porque fui criado por una madre prácticamente soltera toda la vida y dedicó su vida a mí y eso no hay cómo pagarlo. Para despedir el programa a mí me gusta que la gente ponga música. Yo un día voy a poner aquí, muchachos, consíganme un platico. Hay que buscar un tocadisco de esos antiguos. Yo haría así, por eso me va a poner como muy de esta época, ¿no? Un tocadisco de esos así como más tradicionales, por no decir antiguos. Sí. Esos discos de acetato. Pero mira, no estaría mal. Un long play. Un programa con un long play ahí. Un long play. Una música, no sé si de Juan Luis, algo, ¿verdad? ¿Con qué te gustaría despedir? Es domingo y ya son las 11 de la noche. ¿Con qué música te refieres? ¿Alguna música? Pues una bachata. ¿Bachatica? Sí. Ok. Está bien. Vámonos con bachata entonces. Muchísimas gracias, Roberto Rosario. Encantada de tenerte en el espacio. No sé por qué no habías venido antes. Bueno, pero estaré aquí ahora de más en más. Qué bueno. Siempre que me invites. Qué bueno. Bye, bye. Hasta el próximo domingo.